en Culiacán con los levantados, que ha generado muchísima polémica. Los 66 levantados el pasado 22 de marzo, tuvo que salir a dar una conferencia de prensa la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, acompañado con el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, para aclarar la situación, porque se decía que no habían aparecido los 66, que era una mentira por parte de las autoridades, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que los 66 ya se encontraban sanos y salvos en sus domicilios. Y el día de ayer, la fiscal aclaró que sí se encontraban en sus domicilios, que ya hicieron un trabajo de investigación, que estuvieron entrevistando a las personas afectadas, que no quieren poner denuncia, por cierto, ninguno, no quiere hablar, no quieren ser fotografiados, pero que los 66 ya se encuentran en sus hogares, es lo que dice la fiscal general. Pero también ahí en la conferencia de prensa estuvo hablando sobre algunas hipótesis que se decían que las personas que fueron privadas de su libertad, algunas no habían sido liberadas y que habían sido liberadas otras, que habían sido levantadas en otras fechas y que los captores estaban obligando a estas personas que dijeran que fueron por parte del levantón de los 66. Es un enredo que la verdad la fiscal no tuvo que haber dicho nada, solamente decirlo claramente, ya están en sus casas. ¿Por qué se puso a explicar hipótesis de que los liberados no eran los liberados, que los liberados de los anteriores días eran otras personas que habían sido levantadas y secuestradas? No, hombre, se hizo un enredo el día de ayer en la conferencia de prensa en igual declarar las cosas, pero al final la fiscal dijo que las 66 personas que fueron levantadas se encuentran en sus hogares. Si usted no entendió, yo tampoco, traté de explicárselo como lo entendí el día de ayer en la conferencia, porque así lo dijo la fiscal. Se enredó muchísimo. Afortunadamente, después de la conferencia de prensa, pues me tuve que comunicar con las autoridades para que me explicaran esta situación que estaba pasando. ¿Qué fue lo que dijo la fiscal? Y ya me comentan, no, la fiscal lo que quiso decir es que las 66 personas que fueron levantadas ya fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas en su casa, sin ningún problema, en sus domicilios. Hay algunos que no quisieron regresar a sus domicilios, que se fueron a otro lado por temor y que ninguno va a denunciar. Vamos con Heidi Fonseca, tú tienes más información de esta conferencia de prensa. Adelante con el reporte, muy buenos días. Muy buenos días, José, y a toda la audiencia de Luz Noticias. Así es, tras toda esta confusión que hubo sobre los 66 levantados, el día de ayer la fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, confirmó la localización de estas 66 personas que habían sido privadas de la libertad el pasado 22 de marzo. Y es que, José, también causó mucha controversia porque todavía aparecen activas las fichas de búsqueda de algunas personas que fueron levantadas en el 22 de marzo, por lo que la fiscal dijo que esto se debe a que ninguna de las víctimas que ya fueron localizadas han querido ser entrevistadas por los elementos de investigación y también se niegan a ser fotografiadas para constatar que en verdad están en libertad y así desactivar estas fichas de búsqueda. Escuchemos lo que dijo la fiscal. De 66 personas desaparecidas. Ante tal situación, a la capital llegó el refuerzo de elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, quienes trabajaron en conjunto con autoridades locales para dar con el paradero de estas personas. Posteriormente aparecieron en grupos en diferentes puntos de la ciudad capital un total de 42 personas, más a las que se sumaron 16, dando un total de 58 pendientes de localizar 8 personas. Fue hasta el 7 de abril en que se informó la aparición de la última persona de las 8 restantes, que representa el total de las 66 personas que presuntamente estuvieron ausentes de sus domicilios, aisladas o presuntamente privadas de su libertad. La fiscal dijo que lograron platicar con algunas de las víctimas, pero ninguna quiso presentar una denuncia porque ellos señalaban que por su seguridad y la de su familia no iban a hacer ningún tipo de declaración sobre estos levantones del 22 de marzo e incluso dijo que algunas familias decidieron ya no regresar a sus domicilios en donde fueron levantados. También la fiscal sí nos señaló durante esta rueda de prensa que existían algunas hipótesis en un inicio de que las 66 personas que habían sido localizadas
pertenecían a otros levantones que se registraron en los primeros meses del 2024, pero que los mismos captores al momento de liberarlos los obligaron a decir que eran parte de los levantones del 22 de marzo, pero esta hipótesis ya fue descartada y ella reiteró que los 66 levantados del 22 de marzo ya se encuentran en sus hogares y que están en un buen estado de salud. Fue toda esta en esta conferencia confusa, José, porque desde que inició la rueda de prensa nos aclararon que la fiscal solamente iba a dar los detalles y no iba a haber una ronda de preguntas y respuestas, por lo tanto algunos medios de comunicación se quedaron pues confusos por toda esta información que recibieron de una. Pero ya finalmente las autoridades confirmaron que el punto de esta rueda de prensa era para confirmar la localización de las 66 personas que fueron levantadas el 22 de marzo. Sí, hubo muchísima confusión. Es que no había necesidad, Heidi, de explicar la hipótesis. Esa hipótesis en donde ella decía que no todos los liberados corresponden al evento del 22 de marzo y que los liberados, pudieron ser instruidos por sus captores para declarar que eran parte de ese evento. Es una cosa que ni siquiera entendimos. Sí, es que sí fue innecesario que diera estos detalles de la hipótesis porque finalmente fue una hipótesis que fue descartada. Entonces no había necesidad de volverlo a retomar porque esto causó la confusión de algunos medios de comunicación. Sí, otros medios de comunicación que no quisieron confirmar lo que estaba sucediendo en esta conferencia de prensa, pues dijeron y publicaron que los liberados no eran los que fueron levantados el pasado 22 de marzo, que los liberados habían sido levantados en otro mes, en otro tiempo, y según eso fue lo que entendieron, pero esa no es la realidad de las cosas, sino que la fiscal se quería dar a entender que se confirmaba la localización de los 66 levantados. Es un tremendo enredo lo que hicieron el día de ayer en conferencia de prensa y no dejaron hacer una sesión de preguntas y respuestas para aclarar esta situación. Y los medios de comunicación, aquí este medio serio, es responsable, se dio la tarea de buscar fuentes para que nos aclararan esta situación. Y sí nos dijeron, a ver, lo que la fiscal quiso decir es esto. Y lo de la hipótesis de que las personas liberadas no corresponden a los levantados del 22 de marzo, solamente es una hipótesis. Y ya. No había más. Bueno, pues así la situación. Gracias, Heidi. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa se dio el día de ayer en la conferencia de prensa. No sé ni para qué hicieron esta conferencia de prensa con un comunicado. Hubiera sido suficiente, solamente dejaron más dudas.